y los escucho. Entonces tenemos los... Primero tenés combinaciones de 5 tomadas de 2. Después tenés Ese es el cardinal, combinaciones... ¿no? Ese sería el cardinal. Ahora, O sea, te dice que vas sacando. Entonces vos tenés que primero sacas 2. Después sacás otras 2. Y después técnicamente puedes sacar la que te queda o no. no, ojo, solo, o sea, el sucesivamente hace Ah, referencia a las solamente dos 2. fichas. Sí, Ah, solo sacas dos. Está. está. O sea, son todas las maneras de que podés, o sea, el espacio muestral son todas las maneras que podés elegir esas dos fichas. Bien. Sí, ese es el espacio muestral, pero necesito que seas un poco, necesito que sean un poquito más precisos al describirlo, ¿sí? Podría decir el conjunto de todos los, yo qué sé, si llamas a la ficha X1, X2, tal que X1 sea diferente de X2. Bien, ahora, tal que x1, está, vamos a hacer la condición. Profe, ¿no falta el cero ahí en el conjunto? Sí. Ya les digo que yo me equivoco un montón cuando estoy escribiendo, así que les voy a pedir que estén más o menos atentos a estas cosas. Ahora ahí va. Les hago una pregunta. Este par, ¿cómo es? ¿Me importa el orden? ¿No me importa el orden? Y Ese en par realidad es, no, porque vos vas a tomar 2. O sea, si tomas uno, o sea, si tomas primero el 0 y después tomas el 2 y después tomas el 2 y después el 0, en sí va a ser lo mismo que vas a seguir teniendo los mismos 2. Bueno, van a ser dos fichas igual, o sea, sea del orden que sea. Bien, van a ser... A ver, está bueno estas discusiones porque es como súper interpretativo esto, pero cuando se dice sucesivamente, la clave es esta palabra de acá, ¿sí? O sea, yo al decir sucesivamente estoy implicando que no es lo mismo sacar primero el 2 y después el 4 que primero el 4 y después el 2, ¿sí? No son la misma sacada de fichas. ejemplo, en eso es igual que, no es lo mismo tipo, si tenés tres dados, tirar uno, después tirar el otro y después tirar el tercero, que tirar los tres a la vez, porque ahí se vuelven, tipo, no los puedes diferenciar los tres dados, digamos. Claro, ahí va. Es eso, exactamente. Profe, una pregunta capaz para ver si entendí. Sí, Eh, Ponele, van dos personas y uno saca el cero y el 2 y la otra saca el 2 y el cero, entonces no sería lo mismo, digamos. no es la misma, no es el mismo resultado en este experimento, Está bien. porque lo que pasa no es lo mismo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Está. Perfecto. Entonces, esta expresión está bien, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque cuando yo anoto así, estoy implicando que el par es ordenado. Y como bien había dicho alguien en el chat hace un ratito, yo podría escribir este espacio muestral como 02468 por 02468.
6, 8. Buena pregunta. Si fuera lo mismo, ¿cómo lo tendríamos que expresar? Como un conjunto. Ahí va. Si fuera lo mismo, vamos a notar, ser más claros. Si el orden no importara, entonces podría denotarlo como, vamos a hacer así. Esta es la notación de conjuntos. ¿Está? Sí, estoy quitando los repetidos porque estoy pidiendo esto, ¿sí? Otra forma otra forma de decir que el orden no importa es imponer un orden acá. Que esto es más raro, pero capaz es útil, ¿sí? Tipo, en vez de decir el conjunto x1, x2, podría decir los pares x1, x2 y pedir que x1 sea menor a x2. Entonces, al poner esta condición extra, me estaría asegurando que acá, dado un par de números, haya solo una tupla que vale. Una dupla que vale. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? Bien. Acuérdense, si no hay dudas, quiero ver unos. Perfecto. Ay, me faltó el cardinal. Esto lo dejamos como individual. ¿Y cuál es el cardinal de omega? Acuérdense que me importa el orden, ¿eh? Entonces, Arreglos de 5 en 2. sí, es 5 por 4 o arreglos de 5 en 2. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, seguimos entonces. Sí, arreglos son permutaciones para la gente que viene discreta. Ahora la parte C. Lanzar una moneda finalizando el experimento si sale número y si sale cara, tirar además un dado. Entonces, ¿cuál es mi espacio muestral? Puede ser que sea 2. El cardinal. Como 2. No. Estaba pensando en voz alta. No. Ah, bien. Técnicamente no es 7.
Sí, el cardinal, pero primero quiero que lo describan. O sea, tenés dos. En principio tenés dos opciones, como quien dice. Si sale cara, lo terminás. O si no, tenés que tirar un dado que tiene 6 Ahí va. posibilidades. Entonces sería cruz y. Ah, claro, y todos los otros no. Ahí va. Y el cardinal es 7. Ahora les pregunto. Imagínense que necesitan un dado de 7 caras y no tienen. No, eso no te sirve como un dado de 7 caras porque la probabilidad de que salga cara es del 50% y la probabilidad de que salgan los otros sería de un doceavo. Ahí va. Ahora está bien lo que dijiste. Vamos a contestar la duda del resto de los compañeros. ¿Qué pasa? El experimento es, tiro una moneda, ¿no? Y si sale cara, termino el experimento. Y si sale cruz, vamos a poner esto con otro color. Y si sale cruz, ahí tengo que tirar un dado. Y cada uno de los dados tiene un posible resultado. Ah, si sale cara, tiro el dado, bueno. Ian tenía razón al principio. Entonces ahí va. O sea, los resultados posibles del experimento es... Vamos a no poner una cruz acá que distrae. Los posibles resultados del experimento son, fíjense cuáles son. Son o que salga número, o que salga número, o que salga, o que salga cruz, perdón, o que salga número, o que salga cara, y que salga 1, o que salga cara y que salga 2, o que salga cara y que salga 3, y así. Entonces acuérdense, ya discutimos un poco eso, pero déjenme terminar de explicar para los que no entendieron esto, ¿sí? Entonces, acuérdense que el espacio muestral es el espacio de todos los resultados posibles de mi experimento. Entonces, un resultado posible de mi experimento es que salga número y ahí terminé. Por eso esto es parte de mi espacio muestral. Pero que salga cara no es un resultado en sí del experimento. ¿Sí? Porque después yo tiro un dado. Entonces un resultado posible del experimento sí es que salga cara y que en el dado me salga 1. No sé si ahí quedó más claro, Candelaria.
Sí, ahí va, es como un paso intermedio. Pero no es un resultado del experimento en sí. Ahora sí, ahora sí vamos a la pregunta. ¿Esto lo puedo borrar? Voy a asumir que lo puedo borrar, si no lo voy para atrás. Bien, vamos a la otra duda que es interesante. Si asumimos que el dado no está cargado y que la moneda tampoco, eh, entonces la probabilidad, cuando yo tiro la moneda, la probabilidad de que salga cara, de que salga número, por ejemplo, es 1/2. Ahora, yo había dicho que el que salga cara no es parte del espacio muestral, pero sí lo podemos pensar como un evento. El evento que salga cara son todos los sucesos en los que salió cara. Y la probabilidad de este evento también es 1/2. ¿Sí? Porque la moneda no está cargada. Pero entonces, como todos estos son equiprobables, los tengo que distribuir de la misma forma. Ahí va. Ese 1/2 se reparte en nosotros. Entonces la probabilidad de que salga cara y un número específico es 1/12. No, no estamos haciendo el 5 en realidad, no estamos haciendo ningún ejercicio. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. El 1/12 viene de que la probabilidad de que salga cara es 1/2 y la probabilidad de que salga cualquier número de los del dado sería 1/6, entonces se multiplican, ¿no? ¿O viene de otro lado? Esa es una forma de pensarlo, de la que todavía no quiero hablar, ¿sí? Ah, bueno, perdón. Pero eso está bien, ¿está? Pero lo que yo pensé es justamente que si acá tengo probabilidad 1/2, ¿sí? Todos los sucesos de acá adentro son equiprobables. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, la única forma de que esto sea 1/2 y que todos sean equiprobables es que todos sean 1/12. Ahí va. Bien. Pero lo que vos decís está bien y tiene que ver con la independencia de los sucesos. ¿Está? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dale. O sea, ¿cuándo puedo multiplicar probabilidades así? Entonces la respuesta a la pregunta que había hecho antes es: no es una buena forma, esta no es una buena forma de sustituir un dado de 7 caras, porque lo que me pasa si hago esto es que me va a salir 7 un montón. ¿Dudas de esto? Bien. Entonces, la parte E. El valor de la tasa de inflación para este año. ¿Cuál es mi espacio muestral?
Ahí va, mi espacio muestral es todos los reales. Cuando puse este ejercicio busqué y hubieron años en que Argentina tuvo más del 100% de inflación. Así que puede ser más. Y Suecia es un país que tiene inflación negativa. A veces. Así que por eso se pone todos los reales. Sí, también es mala la inflación negativa. Bien. Entonces acá mi espacio muestral es R. Pero fíjense que la inflación, o sea, si bien la tasa de inflación para este año puede dar cualquier número, cuanto más me voy hacia más infinito o menos infinito, es menos probable de que dé ese número. O sea, puede pasar, pero es muy poco probable que la inflación sea del 1000%. O vamos a ser más extremos todavía para no dejar lugar en ambigüedades. Pero es muy poco probable que la inflación sea de 1.000.000. ¿Está? Entonces, la distribución, estoy inventando acá porque yo no sé nada de economía, ¿sí? Pero supónganse que puede haber una inflación de 5%. Bueno, esto no lo voy a escribir para no marearlo. No importa. No se me metan a discutir de esto en el chat, que tenemos mucho para hablar todavía. ¿Sí? Pero... Bien. Entienden que cuando yo me voy hacia los extremos, hacia más infinito y hacia menos infinito, la probabilidad de que la inflación tome esos valores, sí, el cardinal es infinito porque es todo R. Y acá nos interesa calcular la probabilidad de que la inflación, o sea, les digo como adelanto para lo que vamos a hacer en un par de semanas, pero acá nos va a interesar calcular la probabilidad de que la inflación sea mayor a tanto y menor a tanto. Entienden que no tiene tanto sentido predecir cuánto va a ser la inflación exactamente. O sea, cuando hacen predicciones no les dicen, la inflación este año se estima que sea del 5,734%. Les dicen que va a estar entre 5 y 6. ¿Sí? Eso es porque eso es porque de alguna forma el cardinal es infinito, entonces la probabilidad de invocarle un número es cero, pero la probabilidad de que la inflación esté dentro de cierto intervalo no es cero. Pero más de eso en un par de semanas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ver más. Bien, entonces, este ejercicio es aburrido. Vamos con el 3.
No, 0 es que, no, es que hay alguna duda o no entendieron lo que expliqué, y 1 es que sí entendieron. Podés pensarlo como lamparita apagada, lamparita prendida. Bien. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer el 3 parte A, el 3 parte B, y después les voy a dar un tiempo para que piensen la parte C y la discutimos. ¿Está? Bien. Acá Nacho dijo si la A no es combinaciones de N en I. Acuérdate que el número más grande siempre va arriba. ¿Sí? Bueno, esa es una buena pregunta. Voy a aclarar esto y después vemos si importa el orden o no importa el orden. ¿Está? Esto es lo que tengo para elegir. Y esto es cuántos elijo. Bien, entonces, ¿de cuántas maneras pueden elegirse los asientos en que se sentará la gente? Entonces tenemos N asientos. Los asientos son distintos. ¿Sí? Entonces, me interesa que discutan ustedes. ¿Es arreglos o es combinaciones? Ah, es por arreglos. Bien. Sí, ojo. Por eso digo que mucho de estos ejercicios es leer con cuidado la letra, porque a veces la diferencia es sutil. La parte de la pregunta de cuántas maneras pueden elegirse los asientos en los que se sentará la gente. No de cuántas maneras se puede sentar la gente. Entonces, de N asientos tenemos que elegir I. Y eso es combinaciones de N en I. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, pasa de la gente no se está sentando, entonces solo estoy, imagínense, o sea, yo puedo sentar ahí, hay personas y tengo que elegir los asientos donde se van a sentar, pero la gente todavía no se sentó, entonces el orden en que yo elijo los asientos es el mismo. Pero esta discusión ya nos contestó la parte B.
que es arreglos de n. Ahora vamos a la parte C. ¿Está? Bien, y les voy a dar un tiempo para que piensen esto. Y en 8 minutos retomamos la discusión. ¿Les parece? Pero me interesa que lo piensen y discutirlo. Vamos, para ser redondos, vamos a decir que el 20 discutimos cómo es que se hace este ejercicio.
Sí, estoy muteado. Estaba. No me interesa que tiren resultados porque sí. Me interesa que discutan. ¿Está? Así que quiero que alguno diga... Profe, Sí, yo tenía la duda de cuál es la probabilidad de que estos dos personajes se sienten juntos. Porque como que si haces un árbol, pueden pasar dos cosas, ¿no? Igual que hoy que la moneda, el costo de la moneda, si salía número terminado el experimento, y si salía cara, tenías además los 6 números del lado. No sé si me explico. sí. Entonces, o sea, ¿cuál sería el análogo de la moneda en lo que estás diciendo vos? Bueno, si se sientan juntos, ya no tenés manera de sentarte al lado porque son 200. Ahí va. Entonces, ¿cómo? Entonces, esa es una complicación, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? O sea, Técnicamente no tenés también a su vez la posibilidad de que estén sentados con otra persona. ahí va, creo que eso es lo que estaba diciendo el compañero. Si viene Kenny y se sienta O primero sea, y aparte viene del otro. alguien y se sienta otra persona, yo ya no tengo chance. Por eso, o sea, si no hubiera otra persona, la probabilidad sería de 1 entre 39, que o sea, se tiene que sentar justo en el... Digo, 1 sobre 4m menos 1. Es que había hecho un ejemplo con... No, es que había hecho un ejemplo con 40. Pero, o sea, hay más gente en los otros asientos. Puede ser que justo haya alguien que ya se haya sentado y entonces no es la misma probabilidad. Bien, esa duda que... Eso es lo importante de este ejercicio y me parece muy bueno que haya surgido. La pregunta es cómo resolvemos eso. O Yo es lo sea, que pensé. Deberíamos contar los casos en los que están sentados con alguien. bien, para que alguien había hablado ya. Sí, yo. Sí, Yo lo que había pensado era, por ejemplo, vos te sentás en uno de los lugares, no importa en qué lugar te sientes, y se suben, son y personas las que se suben, contándote a vos. Entonces vos al lado tuyo tenés la posibilidad de estar con y menos un personas, porque vos te estás dentro de las y personas. Y además, o puedes estar sin nadie también. bien, Y además, esas personas no tienen por qué sentarse al lado tuyo, por eso además cada persona está distribuida entre los 4 M lugares. Y un lugar lo estás ocupando vos. bien. Ahí hay un Entonces, concepto. Te corto un segundo y ahora seguís, ¿sí? eh, Pero ahí hay un concepto importante, re importante, en lo que dijiste, y es que vos empezaste diciendo, vos te sentás primero. ¿Sí? Mi pregunta no. es, ¿podés asumir que vos te sentás primero o no? No, pero o sea, no voy a que me siento primero. Me voy a que yo tenga un lugar fijo, o sea, un lugar cualquiera en el ómnibus. Tipo, no importa si me siento primero o no. O sea, Pero, mi parecer es indiferente si me siento primero o no. O sea, yo voy a que tengo un lugar en el ómnibus y me puedo sentar con y personas al lado, con y menos un personas al lado o con nadie al lado. Ahí va. Y Tipo, no tenés, me importa si me siento primero, segundo o último. lo que te importa es la disposición general. Claro. Como tenés, cada fila tiene 2 asientos, en realidad me voy a sentar con alguien o solo.
Y entonces vos decís que la Si no- probabilidad final de eso es... Tendría que ser 1 sobre i, que sería i menos 1 personas más el caso que queda solo, por las combinaciones de 4m, o sea, por 4m, que son la cantidad de asientos, menos 1, Ahora, porque 1 estoy ocupando yo. ojo que primero que ahí te da más que 1. Ahí te da más que 1. Ah, pues podría estar sentado en diferentes lugares, ¿no? Sí. Y un problema con eso es que Ah, estás asumiendo que es la misma probabilidad sentarte con alguien que sentarte solo. Cuando no es así. No importa, ahora Si no, conectar no, la tableta. ¿Entienden lo que eso? O sea, la posibilidad de sentarte solo técnicamente sería un medio. Y la posibilidad de que te sientes a alguien sería con alguien. pero eso Sería no sabes, dependiendo de las cantidades ORB. de personas que sea. Claro, eso depende de ahí, ¿no? Porque si, o sea, Y imagínate fuera más de la que, mitad de los cientos o no. claro, imagínate que I es 1. O sea, voy a poner los casos bordes. Bueno, no 1 porque por lo menos están Keanu o Angelina y vos. Entonces, si I es 2, lo más probable es que te sientes solo. Pero si I es n-1, entonces lo más probable es que te sientes con alguien. capaz lo que podés hacer es como. ¿Querés calcular la probabilidad de sentarte con Angelina, ponele? Ahora, Entonces para un podés calcular. segundo, déjame, ahora habla así, Ok, déjame ok. contestar un poco el chat, que lo estuve ignorando, ¿sí? Pero, bien, hay algo que preguntó Matías, que es, Matías preguntó si no se supone que todos se sientan al mismo tiempo. Y la respuesta es sí. Pero ¿puedo pensar que no todos se sientan al mismo tiempo? O sea, sí, podés pensar que según van entrando al ómnibus se van sentando. ¿Y es lo mismo pensarlo En realidad, así? como es el azar, no importa qué pasa temporalmente, ¿no? Porque al fin y al cabo es el azar. Y en un tiempo final, digamos, tipo, van a estar todos sentados al azar. Bien, eso que están diciendo es clave. Como todos los casos, o sea, como todo es equiprobable, entonces a mí no me importa cómo yo siento a la gente, lo que me importa es contar cada disposición una sola vez. ¿Sí? ¿Entienden eso? Claro, porque no importa si la persona 1 entra antes que la persona 2 o al revés, mientras se sienten en los mismos lugares. O sea, lo hacemos, vamos a hacerlo para 2 personas, ¿sí? Entonces, tenemos 2 personas que ¿todos entienden la pregunta que nos estamos haciendo o no? Antes de seguir con esto. La pregunta, Ya me mareé un poco. bien, vamos a recapitular un poco. La pregunta que nos estamos haciendo es si nos importa, o sea, ahora vamos a olvidarnos un segundo del problema y vamos a preguntarnos si nos importa en qué orden se sienta la gente. ¿Está? Simplemente esa es la pregunta que quiero que respondamos ahora. Entonces, la pregunta es si nos importa el orden en que se sienta la gente o no. ¿Entienden esa pregunta? O sea, si importa para el problema que estamos planteando. ¿El orden en el que se sientan, tipo en los lugares, o el orden en el que se van sentando? Tipo, de quién se sienta primero, quién se sienta segundo. O sea, ¿quién se sienta primero, quién se sienta segundo? Si se sientan todos a la vez o... Ah,
O sea, la pregunta es Pero si... no el orden de los asientos. No, no el orden de los asientos, el orden en cómo se sienta. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando yo pregunto si importa es si me cambia la probabilidad de que pase cierto suceso ahí en el ómnibus. A eso me refiero. con Una que me importa. pregunta. En realidad, ¿no te interesaría así en qué orden? En el sentido de que las personas que se van a sentar van a querer que el asiento del lado quede vacío para que Angelina o Keanu se sienten. Si ya se No, sientan con alguien al lado. pero ojo que, o sea, ojo que acá estamos asumiendo que el azar es perfecto, ¿sí? Que no es que la gente va a preferir sentarse solo o no. ¿Sí? Ah, bueno, bien, Estamos gracias. de nada. Y eso es clave, porque si fuera así, sí importaría el orden. Si la gente tendiera a sentarse en asientos solos, seguro importa el orden. Porque cuando yo me siente, voy a tener poca... O sea, si yo me siento último, voy a tener poca chance de sentarme solo, digamos. Entonces, bien. Vamos a pensar... Profe, Sí, yo lo pensé, que de repente sirve, pensarlo como diferentes celdas de a 2 asientos. Entonces yo tengo una probabilidad, digamos, A, de sentarme en esa celda. sí. Y Keanu o Angelina Jolie tienen una probabilidad, Para, te voy a esperar un segundito. este, Perdón. Pero quiero antes de contestar el problema en sí, quiero contestar esta duda que planteé, si importa el orden en que se sienta la gente o si no importa. ¿Está? mala mía, mala mía. No, tranqui. Ahora hablas igual. Entonces, para contestar esta pregunta, quiero plantear un problema más fácil que el que me plantean. Entonces, ahora lo que yo quiero decir es, hay un asiento que es más cómodo. O sea, tenemos 4N asientos. Y hay un asiento en particular, el 3B, que es más cómodo. Ay, perdón. Gracias por avisar. Entonces, tenemos un asiento acá que es más cómodo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que cuál es la probabilidad de que si estoy solo, si solo yo me subo al ómnibus, ¿cuál es la probabilidad de que me siente acá? Vamos a asumir que la cantidad de asientos es 4M. Entonces es 1 sobre 4M. ¿Está? Y ahora, si se suben dos personas en vez de una, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Para empezar. ¿Cómo calculamos siempre la probabilidad cuando asumimos equiprobables? O sea, ¿cuál es la fórmula que tenemos siempre? Favorables sobre posibles. Favorable
Entonces, se sientan dos personas. ¿Está? Entonces, ¿cuántos casos posibles hay? Ojo, se están sentando dos personas, ¿eh? ¿Cuántas formas tienen de sentarse dos personas en 4M asientos? Bien. Es arreglos de M, o sea, lo hicimos en la parte B. Y es arreglos de 4M en 2. Profe, Sí. una pregunta. En esas dos personas que vos estás sentando ahora, ¿tenés en cuenta que vos ya estás sentado en el ómnibus, digamos? No, no. O sea que hay un lugar. Acá estoy pensando que todos se sientan a la vez, ¿sí? Porque estoy viendo las formas de organizar a la gente. Ahora, de estas 4M por 4M menos 1 personas, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades hay de que yo esté en mi asiento preferido? O sea, no serían las probabilidades de, o sea, vos tenés que estar ahí y la otra persona puede estar en cualquiera de los otros asientos. Ahí va, Porque no te entonces, importa. ¿cuántos casos favorables tengo? 4M menos 1. Ahí va. ¿Todos entendieron el razonamiento del compañero? ¿Quién fue que habló? Yo, Leandro. Bien. Profe, ¿puedes repetir un poquito? Sí. Digo lo mismo que dijo él, ¿sí? Estamos, o sea, Y un ¿todos poco de su entendieron? parte. ¿Todos Esa entendieron? misma, la parte de abajo. Bien. O sea, bien. primero elegimos nuestro asiento. Estamos Un asiento. Estamos haciendo casos favorables sobre casos Sobre casos posibles. probables, sí. Posibles. Posible, está. ¿Está? Primero hicimos, o sea, para un asiento. Entonces, casos para un asiento era claro porque era 1 sobre 4M. Tengo 1 sobre la cantidad de asientos de formas de sentarme acá. ¿Sí? Sí. Ahora, para 2 asientos, mis casos posibles son 4M por 4M menos 1. Porque es la cantidad de formas que tienen 2 personas de sentarse en el ómnibus. Bien. Ah, está. ¿Está? Bien, no, está. Esta es la cantidad de formas de que se sienten 2 personas en el bondi. ¿Está? Ahora, de esas 4M por 4M menos 1 formas, ¿cuántas son favorables? Esa es la pregunta. Y cuando digo favorables es cuántas de todas estas hacen que yo me siente en este asiento. ¿Sí? Y la respuesta es 4M menos 1. ¿Por qué? Porque yo me estoy sentando acá y la otra persona tiene 4M menos 1 para elegir. ¿Está? ¿Todos entendieron esta idea? Entonces, los casos favorables son cuántas formas tienen de sentarse 2 personas, o sea, cuántas formas tienen de sentarme yo y otra persona, asumiendo que yo me senté acá. ¿Entendés, Victoria, que esos son los casos favorables? Entonces, si asumo que yo me senté acá, la otra persona tiene
4m menos 1 lugares para sentarse. Está perfecto. La clave acá está en entender qué es un caso favorable. Un caso favorable es un caso en el que yo estoy sentado acá. Una pregunta. Si hicieras para 3, asumirías que el segundo, que vos y la otra persona, la segunda que subió, tipo, se quedan fijos en el lugar también. O sea, si hubiera una tercera persona. Si hubiera una tercera persona, de vuelta, acá estoy contando a lo bestia, ¿sí? Para ver un poco el razonamiento, ¿sí? Pero si hubiera 3 personas, entonces, y hago casos favorables sobre casos posibles de vuelta, entonces acá sería 4m por 4m menos 1 por 4m menos 2, ¿sí? Y arriba sería 4m menos 1 por 4m menos 2. ¿Están de acuerdo? O sea, abajo, Dejaste No, fijo. no entiendo lo a de vos y arriba a- aún. Bien, Sí. abajo son las formas de sentar a 3 personas en 4m asientos. ¿Estás de acuerdo? Yo sí. Bien. Y arriba son las formas de sentar a 2 personas en 4m menos 1 asientos. Porque un caso favorable es un caso en el que yo estoy sentado acá. entonces abajo siempre iría arreglos de 4M tomado de ahí, que sería la cantidad Ahí de va. personas. Entonces, en general, abajo siempre iría arreglos de 4m tomados de ahí. Y arriba de 4M menos 1 De 4m tomado menos de 1. y menos 1. Sí, exactamente. Y esto siempre da 1 sobre 4m. ¿Sí? ¿Todos entienden esto? Les pregunto, ¿todos entienden esta cuenta? Esta cuenta nada más les estoy preguntando, ¿sí? Ahora vamos a lo que nos importaba entender con esto. Bien. Y ahora vamos a ver la misma cuenta, pero pensada distinto. ¿Sí? Entonces, imagínense ahora que no se sientan y personas. Que se sientan N. O sea, que se sientan 4M, que se llena el bondi. ¿Está? Entonces, esta es la probabilidad, 1 sobre 4m, es la probabilidad de que yo me siente en mi asiento preferido si me siento primero. ¿Entienden? Porque si yo me siento primero, entonces, si yo me siento primero, entonces tengo para elegir cualquiera de los asientos y tengo 1 sobre 4m. Después no me importa cómo sienta la gente porque yo ya me senté. Esta es la probabilidad si me siento segundo. Porque de vuelta, lo que pasa después de que ya me senté no me importa. Y así puedo seguir. Sí. Imagínate que ahora no se sienta una sola persona, se sienta todo el bondi. Pero que yo me siento primero. ¿Está? No se me adelanten.
Primero quiero que todos se entiendan hasta acá y después vemos qué pasa con el orden. ¿Está? Entonces, si yo me siento primero, la probabilidad de que me siente en el asiento preferido es 1 sobre 4m, porque tengo un caso posible y 4m casos favorables. Si yo me siento segundo, entonces la probabilidad es la forma de distribuir a 2 personas y que yo quede bien. ¿Qué es esto que hicimos acá? ¿Entienden eso? ¿O no? Es la misma cuenta, pero verla de forma distinta. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que sí, perdón, que no me importa el orden. ¿Por qué no me importa el orden? Porque yo estoy haciendo casos posibles sobre casos favorables. ¿Está? Entonces, darle un orden a la gente por cómo se sienta, simplemente es una forma de contar los casos posibles y los casos favorables. Déjenme agregar otra hoja acá. Sí, imagínense que yo tengo que sentar a Pepe, a María y a Luis en 3 asientos. ¿Sí? Entonces, una forma es primero sentar a Pepe, después a María y después a Luis. Entonces ahí voy a contar las formas de reordenar esto. Pero si yo cuento primero a María, después a Luis y después a Pepe, también estoy contando lo mismo. El orden en que yo lo siento no importa, porque al final voy a tener todas las combinaciones de asientos posibles. Y las voy a estar contando todas una sola vez. ¿Entienden? Esa es la idea clave para poder resolver el problema de Keanu Reeves. Además, si considerás, vos querés calcular la probabilidad de vos sentarte al lado de Angelina, ponele. Pero es la misma probabilidad que tiene Angelina de sentarse al lado tuyo. Porque, o sea, son 2 personas cualquiera. Tenés que sentarte solo al lado de la otra persona, que es lo que importa. Ahí va. Es simétrico. Y además, No se me todas las adelante. otras personas, todas las otras personas tienen la misma probabilidad de sentarse al lado de Angelina que vos. Ahí va. Es eso. Creo que lo importante de darse cuenta es que te sientes primero, segundo, lo que sea, como no vas a elegir por preferencia, por gusto, nada, como que va a ser lo mismo en qué momento te sentás, digamos, porque vas a tener, como es completamente al azar, vos te vas a sentar en un asiento cualquiera, no es que por entrar antes elegís un asiento que vos prefieras o no, digamos.
Exactamente, Entonces, esa como que es se la clave. terminan dando todas las distribuciones que hay posibles, digamos. Esa es exactamente la clave. ¿Entendieron eso? O sea, como todos se sientan al azar, el orden no va a afectar el resultado final. Lo que importa es contar cuántas formas tengo de distribuir a la gente. Y para contar las formas de distribuir a la gente, no importa el orden en que yo siento. ¿Sí? ¿Entienden eso o no? ¿Entienden esa idea que es lo que yo trataba de transmitir acá? Sí. Como toda la gente se sienta al azar, yo lo único que tengo que calcular es casos favorables sobre casos posibles. ¿Está? Y cuando cuento casos favorables sobre casos posibles, no me importa el orden en que yo siento a la gente. Me importa simplemente contar todas las formas de distribuirlos. ¿Sí? Entonces, si yo me siento primero, o sea, entonces, al tener esa idea en mente, puedo asumir que yo me siento primero para calcular esas cosas. Porque todo es equiprobable. Lo único que me importa es contar las distribuciones finales. Es una idea difícil esta y es como medio entreverado, pero la idea es como que si no importa la forma en que yo siento a la gente, puedo asumir cosas que simplifiquen mi problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, no me importa el orden en que se sienta la gente. En este ejemplo, que es una versión simplificada del otro problema, como no me importa el orden en que se sienta la gente, puedo asumir que yo me siento primero. Y si puedo asumir que yo me siento primero, entonces la probabilidad de que quede mi asiento preferido es 1 sobre 4m. ¿Sí? ¿Todos entendieron esto entonces? Perfecto, entonces ahora vamos... Entonces ahora vamos a lo de... Vamos a el problema de Angelina y Kenny. Entonces, la idea está en que podemos asumir que Kenny se sienta primero y yo después. ¿Está? Entonces, estamos contando casos favorables sobre casos posibles, pero a la vez no. Porque estamos haciendo una simplificación del problema. ¿Entienden eso? Porque no vamos a contar todas las formas que tiene de sentarse la gente. Vamos a contar todas las formas que tienen de sentarse Keanu y yo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la idea clave. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántas formas tenemos de sentarnos juntos? Y ahí sí podemos hacer casos favorables y casos posibles. ¿Cuántas formas tenemos de sentarnos? O sea, esto ya lo hicimos 8 veces y como dicen es, o sea, la forma de sentarnos
juntos o no, o sea, los casos posibles son arreglos de 4M en 2. Ojo, estos casos posibles. O vamos a la forma no arreglos, que es 4M por 4M menos 1. Ahí va. Yo en general hago primero posibles y después favorables, pero tal, es preferencia, nada más. Ahora los favorables. ¿Sí? ¿Cuántas formas tenemos? ¿Por qué 4M? Porque vos primero sentás a Caen a él, ¿está? Y tiene 4 posibilidades. Y vos después tenés que sentarte sí o sí con él. Entonces está. Exactamente eso. Entonces, los casos favorables son 4M. ¿Entienden? En este caso no importa si ponerle que no se sienta en uno de los dos, o sea, uno de los lados del mismo asiento y yo me siento en el otro o al revés. O sea, no es que no importa, es que los dos son casos favorables. ¿Sí? Ok. Ok. Bien, lo que dijo el compañero es... ¿Cómo fue que dijiste? O sea, si están en la misma fila de asientos, digamos, uno sentado al lado del otro, si no es lo mismo que, ejemplo, que uno se sienta a la izquierda y yo a la derecha, que él se siente a la derecha y yo a la izquierda. No, eso está bien. Ah, ya me acordé lo que habían dicho de por qué era 4M. O sea, la idea es que estamos contando casos favorables, ¿sí? Entonces, cualquier forma en que se siente Canyu me puede llevar a un caso favorable. Entonces, ¿cuántas formas tiene de sentarse? 4M. Pero una vez que él se sienta, para que sea un caso favorable, yo no tengo opción. Entonces, no hay una elección acá. Por eso es 4M. Sería lo mismo pensarlo como si, o sea, el personaje se sienta y después voy yo y me voy a sentar. Y todos mis casos posibles son todos los asientos menos el que ya está sentado. Y mi caso favorable es uno solo, porque es al lado de él. Sí, perfecto. Esa es otra forma de pensarlo. Y es otra forma... Sí, y esa es otra forma de pensar el problema que está muy buena, porque habla de como cierta simetría del problema también. Que es que, en realidad no me... O sea, podemos pensar que los asientos no están identificados al principio, y se identifican una vez que se sienta Keanu. Y una vez que se sienta Keanu, hay un asiento que aparece como preferido, y todos los demás no. Entonces esa es otra forma de ver que la probabilidad es 1 sobre 4M menos 1. ¿Todos entendieron este problema? ¿O quedó alguna duda? Bueno, Yo lo sentí bastante complejo, pero entendí. o sea, es normal que... Es un ejercicio con asterisco, es normal que sea difícil, pero está bueno que... Este es un poco el espíritu de la combinatoria y también el espíritu de la probabilidad. Es como entender qué es lo importante del problema para poder simplificarlo un poco, porque si nos tirábamos a pensarlo de una era re difícil por lo que planteaban. Una vez que nos dimos cuenta que el orden en que se sienta la gente no es tan importante, se puede simplificar.
Sí, puedo repetir por qué 4M es... O sea, de vuelta, no espero que esto les parezca obvio, porque es la tercera clase. ¿Tá? Tenemos todo un semestre para aprender todo esto. Y otras cosas. Repito por qué 4M son los casos favorables. Estoy repitiendo lo que dijo un compañero nada más, ¿sí? Entonces quiero contar la cantidad de formas en que Kenyu y yo nos sentemos juntos, ¿sí? Entonces lo que hago es, primero se sienta él. Entonces, ¿cuántas formas tiene de sentarse él? 4M, porque se puede sentar en cualquier asiento. ¿Sí? Suponete que se sienta acá. Una vez que se sentó, el único caso, o sea, la única forma de que yo me siente, y eso dé lugar a un caso favorable, es que yo me siente acá. Entonces, la única elección que pude hacer es dónde se sienta él. Por eso 4M son los casos favorables. No sé si quedó claro, Agustín. Una pregunta, entonces la probabilidad de que haya alguien que se sienta al lado de Keanu sería I-1 sobre 4M-1, porque todos tienen la misma probabilidad. O sea, sería... Déjame pensar, pero está. Keanu y se sienta. ¿Sí? Y tenés que calcular la probabilidad de que alguien se siente acá. Viene Keanu y se sienta. Entonces, la cantidad de formas que tiene la gente de distribuirse en los otros asientos es 4 arreglos de 4M-1 en I. Y tenés que contar cuántas formas hay de que se siente la gente, dado que alguien se sienta acá. Que queda de deberes. Yo lo pensaba por el lado de que vos tenés la probabilidad de 1 sobre 4M-1 de sentarse al lado de Keanu, pero todos los otros también tienen la misma probabilidad de sentarse al lado de Keanu. Entonces, como hay I-1 personas además de Keanu, no sería I-1 sobre 4M-1. Porque son casos, o sea, son disjuntos. Si alguien se sienta al lado de Keanu, no, o sea, no pueden sentarse dos personas al lado de Keanu. Lo pienso para la que viene y te lo digo, ¿tá? Pero creo que hay un problema con ese razonamiento. ¿Eso no se solucionaba con lo del azar perfecto y que ya podías asumir que vos te sentabas primero? Sí, pero ahí el problema cambia, porque ya no estoy pidiendo que él y yo nos sentemos juntos, estamos pidiendo que alguien se siente con él. Ah, que alguien. Entonces puede ser que yo no me siente con él, pero después venga otra persona y se siente. No, hoy no, ya son las 11. El martes empezamos con el práctico 3 entonces. Y nos vemos. Gracias a ustedes. Bueno, Chao, que gracias. pasen bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos.